¿Qué está pasando en YouTube? Desde hace semanas, varios creadores de contenido están denunciando lo que todos estamos viendo en nuestras estadísticas. Y es que las visitas han bajado y con ello los ingresos. Desde los creadores más grandes hasta los canales más pequeños están viendo significativamente cómo sus vídeos bajan en visitas al punto de llegar hasta a un 50% menos, algunos canales incluso más. Hay teorías de todo tipo. La oficial es esta. Dicen que a partir del 10 de agosto YouTube implementó un nuevo algoritmo, implementó una nueva serie de medidas contra los bloqueadores de anuncios y que por eso ahora las visitas se están contabilizando bien, porque antes todos, absolutamente todos, contábamos con una especie de bots para crear visitas, cosa que sabemos que es falsa. Lo puede hacer una persona, pero todo el mundo no. Esta teoría es la principal falacia que se está oficializando y por una parte también por parte de YouTube que mantiene silencio al respecto. Yo ahora contaré mi experiencia, pero bueno, dice que los bloqueadores de anuncio están haciendo que caigan las vistas. El asunto es que los bloqueadores de anuncios principalmente solo funcionan en el ordenador, porque desde cualquier dispositivo uno se mete desde la aplicación de YouTube. Entonces va a ser que no termina esto de convencernos. Especialmente si yo miro, por ejemplo, mis dos canales en español, miro las estadísticas y veo que ninguno de esos canales supera el 5% de audiencia que me ve en este caso desde el ordenador, desde el PC. En foros como Reddit podemos ver que el debate está siendo bastante fuerte. Dice, los principales canales, ojo, los principales, desde los mayores hasta los medianos hasta los más pequeños, se quejan de que sus visualizaciones han bajado repentinamente, y así ha sido. Nadie quiere venir a YouTube, pero vemos que lo que se posiciona y lo que está cogiendo visitas son, por una parte, los vídeos cortos, que a mí en mi canal principal tuve la impresión, monitorizándolo en agosto, que estuvieron canibalizando las vistas de los vídeos normales. Los puse en oculto, no pasó nada, ahora empieza septiembre, la gente se vuelve a incorporar, vamos a volver a subir en visitas como cada año y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, yo he notado que la caída es fuerte también en septiembre y que afecta, nadie se está salvando de esto, afecta prácticamente a todos los nichos, a todas las temáticas. Los creadores grandes que antes lograban millones de visitas, ahora les cuesta llegar incluso a las 500.000. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto y qué podemos hacer al respecto? Pues nada, yo durante 2 semanas he estado haciendo diferentes experimentos, abriendo nuevos canales. Una de las teorías que se manejaba era que YouTube estaba empezando a promocionar los canales pequeños por encima de los grandes. Pero nada que ver, ese canal que en concreto he abierto y he subido varios vídeos sin monetizar, pues resulta que no han conseguido un mínimo de visitas aceptables. Es prácticamente como si fuera invisible. Incluso he probado a subir vídeos en un segundo canal, pero eso sí, con otra cuenta. No, por si acaso, pues tampoco, lo mismo. Estoy hablando de contenido viral, contenido que me funciona, que yo sé que funciona, y nada, no se ha logrado absolutamente nada. La caída repentina, ¿a quién perjudica? Pues nos perjudica en este caso a todos. Desde los creadores hasta los espectadores. ¿Por qué? Bien, hay quienes creemos que si bien YouTube nos da otras opciones de monetizar, las activamos, ahí están, y quien quiera colaborar, que colabore. Pero hay quienes pensamos que preferimos, en este caso, vivir únicamente de los anuncios, sin miembros, sin superchats, o al menos no estar poniendo la mano para pedir limosna.
Ha habido varios canales como Velular News, Just Strife Hayes y otros más haciendo análisis sobre todo esto y han desarrollado la teoría de que efectivamente son las visualizaciones de escritorio las que están provocando esa bajada de visitas. Sin embargo, vuelvo a repetir, yo miro mis estadísticas y esas visualizaciones en los dos canales que tengo en español son residuales. Ahora hablaré de mis canales en inglés. El caso es que no lo entiendo. Hay otro punto del que se ha hablado, que es la inteligencia artificial. Hasta donde sabemos, la inteligencia artificial oficial de YouTube, que pertenece a Google, es Gemini. Bueno, pues ahora yo le he pedido a Gemini, hazme una auditoría interna de mis dos canales. ¿Y qué me repite como loro? Efectivamente que hay que empezar a pedir dinero a la gente, es decir, aprovechar las otras formas de monetización de YouTube por miembros, por superchats, por super thanks, y me sigue sin resolver el problema de por qué varios suscriptores se quejan de que no se les notifica, cosa que es verdad. Bueno, sabemos cómo funciona esto, este ha sido un problema siempre eterno, pero ahora se suma el hecho de que cuando uno va al inicio de YouTube, ya puedes acabar de haber sacado un vídeo que YouTube no te lo recomienda. De hecho, los primeros resultados suelen ser vídeos de hace días. Entonces hay que recurrir al resto de redes sociales para intentar posicionar el vídeo, para avisar a la gente, porque YouTube en este sentido no está haciendo absolutamente nada. Se ha hablado del modo restringido. Es el único comunicado que ha hecho YouTube diciendo que no tiene nada que ver esa caída de la que se habla y prácticamente nos está tomando a todos los creadores de contenido por tontos. Este no es un vídeo para atacar ni mucho menos a la plataforma. Sabemos que hay épocas buenas, sabemos que hay épocas malas, pero me pregunto, como se pregunta el 99% de los creadores en esta plataforma, por qué se están cargando este modelo de negocio o si hay algún tipo de oscuro secreto que no nos están contando. Otra cosa que está pasando es que están bajando los suscriptores. Al parecer YouTube está haciendo limpieza de cuentas fantasma. Eso a mí no me parece mal. Pero claro, yo normalmente cuando he visto en los vídeos es raro que yo vea una bajada de suscriptores. Pero luego si me voy a las estadísticas veo que en el mes de agosto me han desaparecido 98 suscriptores. Personas que a lo mejor ya no consumen YouTube, que no utilizan su cuenta. Hasta cierto punto pues se puede entender. Pero esto no suele ser una tendencia habitual. Hablando con otros creadores de contenido me doy cuenta de que ellos también han perdido suscriptores y que, bueno, pues al bajar las vistas no se apunta nueva gente, en este caso a suscribirse. Y efectivamente está todo el mundo desesperado. Se siguen haciendo vídeos, se están haciendo vídeos más largos, están intentando probar absolutamente todo y YouTube en este sentido no da respuesta. Yo tengo que decir que en mi canal principal iba a decir la pasada temporada, el pasado curso, este año 2025 yo noto una caída de visitas significativa a partir de febrero. Contacto, pues me parece que fue en abril, con el soporte de YouTube. Oye, ¿me podéis decir qué está pasando? No está pasando nada, tu canal está muy bien. Mira, te ha hecho viral el otro. Es que tienes que ser constante, es que tienes que ser diario. Y yo, ya, soy constante, soy diario, no estoy subiendo shorts, no se me está canibalizando el contenido. Bueno, que no, mira, si es que has hecho lo mismo que el mes pasado. Digo, ya, pero es que por ejemplo el canal secundario me está funcionando muy bien y el canal principal, pues no sé, tengo un tipo de shadowban o algo parecido. No pasa nada, no pasa nada. En julio vuelvo a contactar y avisándoles de que no me parece ya normal la caída de visitas. No es que fuera una caída súper fuerte, ¿vale? Pero sí tuvimos un enero muy bueno que, bueno, pues en febrero parece ser... pues que ya no era tan bueno.
Y yo noto efectivamente cómo estoy ganando más con estos dos canales en español con JDC que con Jack de Corazones. La gente, como veis ahí, está muy desesperada. Alguien se ha recuperado, nadie se ha recuperado, nadie ha subido. Y cualquier mínima esperanza de algún día subes un poquito más, pues está la gente muy pendiente. Quiero hablar de todas las teorías. Hemos hablado del modo restringido, hemos hablado del modo hype, que al final no ha servido para nada porque veo vídeos muy bien posicionados en la lista de hype que no llegan ni a las 500 visitas. Entonces, ¿realmente para qué ha servido esa función? YouTube ha reconocido el problema de visualización, bueno, pues diciendo, esto desde hace 3 días, es un testimonio de Reddit, que le han dicho pues que el problema puede estar en el tema del doblaje automático. Como digo, yo tengo 2 canales en español, pero luego tengo otros 2 en inglés. ¿He notado esta bajada tan significativa en los canales en inglés? No. Pero voy a explicar por qué, y esto es mi experiencia. Esos canales han bajado, como bajan todos los canales en agosto. Lo atribuyo a una caída estacional. De hecho, podría decir que entra dentro de la normalidad cómo están funcionando en septiembre, al contrario que los 2 en español. Son canales en inglés. Ahí no se suben vídeos diarios, sino que se sube vídeo pues cada 4 o 5 días. Incluso menos, dependiendo. Se suben vídeos largos que suelen durar más de 30 minutos seguro, dependiendo un poco de la temática. Alguno ha llegado a durar 1 hora 45, pero bueno. Esos vídeos son en inglés. Yo, al igual que en español, utilizo el doblaje automático, utilizo los subtítulos. Según este post de Reddit, que dicen que lo que ha arruinado todo es el doblaje automático, cosa que también puedo rebatir. Y es que esos vídeos en inglés funcionan bien. No voy a decir muy bien, por la época que estamos, pero funcionan bien. Y sin embargo, en los de español, a ver, aquí hay una cosa, lo del doblaje automático no funciona. A ver, si yo subo un vídeo en español, el doblaje automático me lo pasa únicamente a inglés. Si yo subo un vídeo en inglés, el doblaje automático me lo pasa a español, italiano, alemán, francés, portugués, coreano, japonés y neerlandés, si no me equivoco. Son todos esos idiomas. Entonces, claro, pues más o menos en español no se maneja mal. O sea, tú puedes ver un vídeo así. Entiendo que en inglés no puedes ver el vídeo así, porque no, hay algo que falla. Pero insisto, parece ser que yo cuento mi experiencia. En el canal principal lo que he notado en agosto es que los shorts subidos hace 3 años estaban canibalizando los vídeos actuales. Los pongo en ocultos y en septiembre noto que la bajada de visitas sigue igual. 2. Los vídeos largos no se posicionan especialmente mejor. No. El canal funciona, los canales en inglés funcionan así bien porque son vídeos largos, pero no tiene nada que ver. He subido vídeos largos a Jack de Corazones, a JDC, y no parece que haya nada especialmente significativo en una subida o un repunte que me pueda llamar un poco la atención. 3. Yo no hago directos, pero quienes sí hacen directos parece que han remitido un poco esa bajada de visitas. Claro, pero los directos, no, un directo de 30 minutos, ya digo yo que no va a ser demasiado fuerte. Sin embargo, si la gente llega y pasa la hora y media, parece que en ese sentido pues se posicionan mejor. El asunto siguen diciendo que tiene que ver con la tecnología Adblock y que nosotros lo que tenemos que hacer es pedir a la audiencia, además de dinero y de otras vías de monetización, cosa que yo particularmente me niego, es pedirles que no utilicen bloqueadores de anuncios. Cosa que, como digo, es una falacia porque la mayoría de la gente, por lo menos de los canales en español, ven el vídeo desde su móvil o desde su tablet o incluso desde su televisor, siendo un porcentaje residual la gente que lo ve en ordenador.
Así estamos con todo esto. ¿Hay una solución? Pues no. Está ahora mismo todo el mundo un poco con lo mismo y solo nos queda esperar, seguir subiendo vídeos y esperar que pase un poco todo esto, porque ya hay gente pues que ha dicho que se va de YouTube, se va a otra plataforma y no me extraña. Esto no está sobresaturado. Cada día que pasa surgen nuevos temas. Es verdad, para mí creo que lo que más daño ha hecho son estos vídeos un poco sloppy, un poco sin sentido, de inteligencia artificial. Hay algunos que son muy creativos y me quito el sombrero, pero por ejemplo los que se hacen en mi nicho de noticias son absolutamente absurdos, con una miniatura que roza la fantasía, la alucinación, y un vídeo para contarte una cosa que se puede contar en 10 minutos apenas. Te hacen vídeos de 40 minutos y se posicionan mejor que los tuyos, aunque yo creo que por ahí son donde YouTube tendría que meter mano, porque a mí me extrañan tantísimas vistas, ¿no? Como de repente tienen. Parece que están haciendo algo, pero bueno. YouTube, como digo, ahora quiere añadir 6 nuevas funciones de monetización. Las tenemos aquí. Segmentos de marca dinámicos. Brand Hub, un marketplace. Enlaces de marca de sort. Etiquetado. Pero claro, es que todo esto, de verdad, o sea, a algunos nichos no nos sirve de absolutamente nada. Y creo que a la gente tampoco está buscando esto. O sea, esto que se va a convertir en un mercadillo, en un supermercado, esto no es YouTube. Transmisión en vivo pública solo para miembros. Bueno, pues igual, nos encontramos con lo mismo. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque creo que no se puede en este caso pues realizar las barbaridades que están haciendo con todo esto, que está todo el mundo muy cabreado. Hay gente, pues bueno, yo por ejemplo tengo mi trabajo y no puedo decir, incluso terminado el mes de septiembre, con 5 o 6 canales que tengo, que me pueda quejar. Ahora veo los canales en español y digo, lo siento, aquí algo está pasando. Y no es el nicho, no tiene nada, es que no tiene nada que ver. Cuando haces contenido específico únicamente para España, ahí no tiene nada que ver el doblaje automático, ni tiene que ver absolutamente todo. Todas las teorías que han salido las puedo desmentir una tras otra. Y tampoco es problema en este caso del creador de contenido. O sea que si eres creador de contenido, estate tranquilo, esto parece que es problema de la plataforma, no sé cómo van a hacer. Hay gente muy desconfiada respecto a esto, diciendo que los anuncios están yendo para canales no monetizados para que así YouTube no tenga que repartir ganancias con los creadores. Yo particularmente creo que es una conspiración, una conspiranoia bastante increíble. Ahora bien, las cosas... La gente está cabreada y la gente tiene todo el derecho de cabrearse con esto. Como digo, los que más o menos yo me considero mediano grande. E igualmente, ya digo, hay muchos vídeos en la plataforma hablando de esto. Es verdad que sí, que YouTube ha dicho pues el hecho de que estamos subiendo el CPM, cosa que es verdad, cosa que yo sí he notado, pero ¿de qué nos sirve subir el CPM, el RPM, si luego no hay visitas? Claro, nos quedamos igual, o peor, nos estamos quedando peor. Este es el asunto. ¿Quién sale perdiendo con todo esto? Bueno, pues es como se ha querido mucha gente atribuir todo esto a un cambio de tendencias de consumo. No sé, que hay mucha competencia, que hay muchas plataformas, que no. Que la gente de repente no es que... No, porque si hubiera pasado en un nicho, si hubiera pasado solo en una serie de canales, no. Esto es masivo y ya digo que se están quejando los principales. Yo sinceramente no sé qué va a pasar un poco con esto, no tengo la solución. Lo que sí sé es que muchas de las teorías que se están diciendo las puedo desmentir, como las he ido desmintiendo. Y bueno, únicamente pues desearles a todos los creadores y compañeros de plataforma pues que
que paciencia, que es lo único que tenemos que tener. Y por otro lado, en este caso a los espectadores, pues que busquen, por ejemplo, sobre la caída de visitas. Sobre la caída de visitas es lo que he buscado yo en esta captura. Que busquen sobre su canal favorito, si no les salen notificaciones, si no les salen la pantalla de inicio, porque es la única manera. Y ya no es pedir únicamente que deis like, sino que compartáis los vídeos, porque es la mejor manera que podéis ayudar, en este caso, a todos los creadores de contenido. Así que yo sé que va a haber mucha gente que diga, pues pasa esto, tal. Creo que no existe solución en este momento, únicamente el hecho de seguir haciendo vídeos y ya está, o sea, no queda otra. Sí, notamos una subida durante los fines de semana, pero es la misma subida normal que hemos tenido siempre. El asunto está que hacemos los días de diario. Yo ya digo que los canales en inglés, la bajada no ha sido tan importante, en este caso, como la he visto en los canales en español. Sí se ha notado esa bajada de visitas, sobre todo, pero también a alguna gente le han bajado hasta más del 50% de los ingresos. Y es gente que, ya digo, se dedica a tiempo completo aquí a YouTube. Esto es lo que está pasando. Alguna gente está pensando en migrar de plataforma, o por lo menos hasta que se resuelva un poco todo esto. Es difícil porque la audiencia consolidada la tenemos aquí, dependemos de YouTube para absolutamente todo y yo espero que encuentren una solución pronto. No que nos dejen, no, pero mira, aquí ha subido ya, pero era sábado, era domingo. No, creo que así no se hacen las cosas. Entonces, bueno, esto es lo que yo puedo aportar. Que no es un asunto de aquí de España, de Europa, no, es mundial. Los vídeos largos, en mi experiencia, funcionan mejor que los vídeos, no voy a decir cortos. A mí un vídeo de 8 minutos no me parece corto. Sin embargo, los shorts son los que están canibalizando absolutamente todo. Cosa que tampoco estoy tan de acuerdo. Pero bueno, estas son las teorías que se están manejando con todo esto. Y veremos un poco qué es lo que pasa. Yo también desmiento un poco el tema de la sobresaturación. Sí me escama bastante el tema de que YouTube no haga nada frente a los vídeos con IA. Que creo que también se están dedicando un poco a canibalizar al resto. Pero la realidad es esta, YouTube no recomienda los canales a los que estáis suscritos. Y en este sentido os recomendaría varias cosas. 1, checar que efectivamente estáis suscritos a esos canales. 2, ver los vídeos hasta el final, que es la única manera que es un poco para que os recomienden un poco más. Y compartir, ya no solo darle me gusta, sino compartirlo por vuestras redes o por donde queráis, con el objetivo de que se vean que la gente quiere ver vídeos reales y no vídeos hechos por IA. Hay algunos muy buenos y yo los reconozco, pero hay otros que no tienen absolutamente nada de sentido. Y luego yo también, y esto es personal, yo lo siento, pero yo me cuesta bastante poner la mano a las personas y hacerles pagar por ver mi contenido. Me estoy refiriendo a hazte miembro, da super chats, da super thanks, pongo el PayPal, pongo el Bizum, pongo el Buy Me a Coffee, pongo absolutamente todo porque dichosos vosotros que me tenéis aquí trabajando gratis. No, lo siento mucho. Hemos vivido de los anuncios y hemos vivido muy bien. Y la cosa creo que tendría que seguir así. Bueno, siento un poquito el rollo. Simplemente quería hacer este monólogo. Y nada más. Opiniones en comentarios. Suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de Corazones. Esperando que se resuelva todo esto. Gracias por estar ahí.